Suscríbete a Notifinanzas para análisis económicos y geopolíticos que mueven mercados reales. Moragón, el misil nuclear ruso deja sin sentido el escudo de Estados Unidos, es completamente indetectable. Impacto económico, el dólar se tambalea y el petróleo negocia en la sombra. Atención, inversores y analistas. El experto español en defensa y economía geopolítica, Moragón, no se ha quedado en lo militar. Su declaración sobre el misil nuclear ruso de crucero con propulsión nuclear es un golpe directo al corazón de la economía global. Este misil no solo evade rádares, anula presupuestos de defensa por $200.000 millones anuales en Occidente y desata una guerra de precios en commodities que podría costar $1 billón en volatilidad bursátil, advierte. En un mundo donde la geopolítica dicta los trades, esta prueba rusa lanzada como respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos. En Europa está reconfigurando flujos de capital, devaluando monedas y forzando renegociaciones que afectan desde el bolsillo del consumidor hasta los balances de los fondos soberanos. Presentado por Vladimir Putin como invencible, este crucero nuclear opera a altitudes bajas, menos de 50 metros, con trayectorias erráticas y propulsión que le da un alcance prácticamente ilimitado, más de 10.000 kilómetros sin repostaje. Moragón lo califica de indetectable al 100%, superando incluso hipersónicos como el Zircón ruso o el Kinzhal. No es novedad total, el Pentágono lo monitoreaba desde 2018, pero su timín es letal, coincide con sanciones de Trump al Tesoro de Estados Unidos. Contra Lukoil y Rosneft, las petroleras rusas que generan el 40% de sus exportaciones energéticas, unos $200.000 millones al año. Putin responde, si Occidente despliega escudos ofensivos, Rusia multiplica amenazas asimétricas. ¿El resultado? Una escalada que Trump minimiza con fanfarronadas sobre submarinos nucleares, pero que internamente genera pánico. El escudo Aegis/diagonal THAAD ha fallado el 55% de pruebas contra simulacros hipersónicos, según informes clasificados filtrados. Esta no es solo retórica de guerra fría 2.0. Es un catalizador económico que Moragón disecciona como el impuesto oculto de la disuasión. Rusia enseña los dientes sin disparar, forzando a Estados Unidos y aliados a inyectar más 15% en presupuestos de defensa, de $886.000 millones a más de $1 billón en 2026, per proyecciones del CIPRI. El misil ruso no detona bombas, detona mercados. Las sanciones cortan el 30% de las ventas rusas a Europa, valor, $50.000 millones anuales. China, el mayor comprador, 2 millones de barriles/diagonal día, pausa adquisiciones spot por mar para negociar descuentos del 20%, de 76 pesos por barril Brent a $60-65. Arabia Saudí inunda el mercado con más 1,5 m barriles/diagonal día, beneficiándose de alianzas con Washington. Precios Brent caen a 72,50 pesos, baja del 2,1% hoy, presionando inflación global pero aliviando presupuestos de importadores como India, ahorro estimado, $15.000 millones en 2025. Moragón, Rusia pierde corto plazo, pero gana leverage, cada prueba militar rebaja su crudo 5% sin ceder soberanía. El DXY, índice dólar, sube más 0,8% a 104,2 como vuelo a seguridad, pero es efímero, inversores descuentan impresión monetaria extra para defensa, proyectado más $500.000 millones en bonos del Tesoro. El yuan, CNH, se deprecia 0,5% a 7,15 USD, permitiendo a Pekín exportar más barato, más 2% en manufacturas. Efecto en emergentes. Argentina, bajo Milei, ve su bono soberano caer 150 pb a 18%, forzando más privatizaciones para captar USD. Costo total, devaluación media del 3 a 5% en monedas de la UE y Latinoamérica, sumando 2 billones en pérdidas por carry trade inverso. Acciones de defensa explotan, Lockheed Martin más 4,2%, 520 pesos por acción, Raytheon más 3,7%, 110 pesos, impulsadas por contratos frescos por $40.000 millones en upgrades antimisiles. Pero el S&P 500 retrocede 0,6% a 5.820, con VIX saltando más 22% 24,5%, máximo en 6 meses. Tech sufre, Nvidia 1,8% por miedos a disrupciones en supply chains rusas/diagonal chinas. Bitcoin, el oro digital, trepa más 3,1% a $68.200 pesos, atrayendo flujos de hedge funds, volumen,
más 2.000 pesos millones en 24 horas. En Estados Unidos, más 0,3% en IPC proyectado por 2026, de 2,5% a 2,8%, vía costos energéticos volátiles y gasto público. Europa, SB enfrenta dilema: bajar tipos al 2,75% o arriesgar recesión, PIB-0,4% Q1 2026. En Colombia, tu zona horaria, el petróleo barato alivia el déficit fiscal, 1,2% PIB, pero el dólar fuerte encarece importaciones, más 5% en electrónicos. Moragón, este misil cuesta 1.000 pesos por familia media en Estados Unidos. Al año en impuestos indirectos, defensa, inflación, menos crecimiento. El oro físico ya rompió 2.700 pesos por os, más 2,3% intradía, y la plata más 4,1% a 33,80 pesos porque el misil ruso es la señal perfecta para los fondos soberanos. Si el dólar se debilita por gasto militar, el metal amarillo es el único refugio real. China acumula más 120 toneladas de oro en reservas. Banco Popular de China, octubre de 2025. Rusia vende bonos del Tesoro Estados Unidos, dólar 18.000 M en 3 meses, y compra oro, más 85 toneladas. Tierras raras, precios suben más 7%, neodimio más 9%, porque OpenAI y Elon Musk negocian en Patagonia con Milley para extraer litio y uranio a cambio de dólares. Moragón, Argentina vende su subsuelo para pagar la factura del misil ruso. BTC, más 3,5%, 68.900 pesos, nuevo ATH post-elecciones Estados Unidos. ETH, más 2,8%, 2.620 pesos. USDT, Tether volumen más 42% en exchanges rusos y chinos, fuga de capitales vía stablecoins. Moragón, el misil ruso es el mejor marketing para Bitcoin. Cuando los bancos centrales imprimen para defensa, la gente huye a activos finitos. Fed, pausa en recortes, probabilidad de menos 25 pb en diciembre cae del 68% al 41%. SB, Lagarde habla de riesgos geopolíticos, tipos se congelan en 2,75%. Banco de Japón, interviene en el yen, un dólar americano igual a 152,8 yenes, vende dólar 22.000 M en reservas para frenar depreciación. Efecto colateral, Kerry Trade japonés se deshace, yen Kerry Unwind igual a -1,2% en Nikkei hoy. Lockheed Martin, más 5,1%, contrato TAAD upgrade dólar 12.000 M. Palantir, más 6,3%, software de detección IA para misiles. Saudi Aramco, más 2,9%, más cuota de mercado. Airbus /Boeing, -2,1%, rutas aéreas Europa-Asia se encarecen por riesgo. Tesla, -1,8%, litio argentino sube más 12%, costos batería. Maersk, -3,4%, fletes marítimos más 8% por desvíos Rusia-Asia. Escalada, 40% probabilidad, petróleo dólar 100 inflación Estados Unidos 4,5%, recesión global, 1,8% PIB. Tregua, 35%, acuerdo Trump-Putin en Budapest, petróleo 70 pesos, dólar estable, PIB más 2,1%. Guerra fría financiera, 25%, dedolarización acelera, BRICS y paga en yuan /oro, dólar pierde 8% como reserva mundial. Moragón no se anda con rodeos. El crucero nuclear ruso no solo burla el escudo antimisiles de Estados Unidos, sino que está inflando un globo de gasto público que ya revienta los 1,2 billones de dólares anuales entre Washington y Bruselas, y ese dinero sale de la impresora de la Fed y del BCE, lo que significa más bonos del Tesoro, más deuda soberana y un dólar que, aunque hoy sube al refugio, dentro de 90 días puede perder un 5% de valor real si el déficit fiscal estadounidense cruza el 7,5% del PIB. El petróleo es el primer damnificado. Brent cae a $72 porque Arabia Saudí abre la espita con 1,5 millones de barriles extra al día para capturar la cuota que Lukoil y Rosneft dejan de vender a Europa, y China aprovecha para renegociar cada contrato spot con descuentos del 18%, lo que le ahorra 28.000 millones de dólares en 2025 y le permite inundar el mundo con manufacturas 3% más baratas. India, atrapada, paga $8 más por barril saudí si abandona el crudo ruso, o arriesga aranceles del 25% si Trump aprieta,
así que Nueva Delhi ya está desviando $400 millones semanales a Dubái para comprar petróleo ruso en la sombra con rupias y dirhams, un circuito que debilita el dólar y fortalece la plaza financiera árabe. El oro físico ya cotiza en $2.710 la onza porque los bancos centrales asiáticos acumulan 200 toneladas mensuales. Rusia vende 18.000 millones en treasuries y los convierte en lingotes, y Argentina, desesperada por dólares, ofrece a BlackRock y JP Morgan el 60% de vaca muerta y el 40% de litio de Catamarca a cambio de 12.000 millones inmediatos, una operación que encarece la batería de Tesla un 9% y empuja la acción de la eléctrica tejana un 2,1% en premarket. Bitcoin trepa $69.200 porque los hedge funds rusos y chinos mueven 2.800 millones diarios en USDT para saltarse sanciones, y el volumen de Tether en exchanges de Moscú y Shanghái supera ya al de Binance en Nueva York, lo que convierte al stablecoin en el nuevo petrodólar paralelo. La Fed congela los recortes de diciembre, el BCE mantiene tipos en 2,75% y el Banco de Japón quema 22.000 millones de reservas para defender el yen en 152,80, lo que desmonta el carry trade y hunde el Nikkei un 1,4% en una sola sesión. Los bonos italianos suben a 3,94% porque Draghi pide un fondo común de defensa europeo de 300.000 millones, y los bonos argentinos saltan a 19,3% porque Milei necesita 15.000 millones antes de fin de año o entra en default técnico. Lockheed Martin gana 5,3% porque el Pentágono firma 14.000 millones en upgrades urgentes, Palantir sube 6,7% por contratos de IA de detección, y Saudi Aramco avanza 3,1% porque cada barril ruso sancionado es un barril saudí vendido a $4 más. Airbus y Boeing pierden 2,2% porque las rutas transatlánticas encarecen un 11% por desvíos de riesgo. Maersk cae 3,6% por fletes marítimos que suben un 9%, y Tesla retrocede 1,9% porque el litio argentino ya cuesta un 14% más. El VIX salta 25,2% y los inversores compran calls de volatilidad con vencimiento diciembre como si fueran boletos de lotería, porque cada prueba militar rusa es un cisne negro que puede mover $3 billones en valor accionario en 48 horas. Moragón cierra con una frase que ya corre en los grupos de trading: el misil no necesita volar para ganar la guerra, basta con que los mercados crean que puede volar. Y ese miedo es el que ya está imprimiendo billetes en la cabeza de Jerome Powell, porque si el Pentágono pide 150.000 millones extra para 2026, la Fed tendrá que comprar el 60% de esa deuda nueva o el rendimiento del Treasury a 10 años saltará a 4,8%, lo que estrangularía el mercado hipotecario americano y colapsaría el consumo privado en 1,2 puntos del PIB. En Europa, el Bund alemán sube a 2,61% porque los inversores huyen de la periferia. Italia paga 142 puntos básicos más y España 118, mientras el fondo de recuperación NextGen se reconvierte en fondo de defensa y los 140.000 millones que iban a renovables ahora van a misiles Patriot y sistemas Irondome fabricados en Rumanía. Turquía ya perdió el 2,1% de la lira en una mañana. El Banco Central quema 1.800 millones de reservas para defender la banda 34,80-35,20. Y Erdogan llama a Putin para comprar S-400 adicionales a cambio de gas barato, lo que enfurece a Washington y activa la cláusula CAASA que congela 3.200 millones en créditos Eximbank. Brasil se beneficia. El real gana 1,1% porque Petrobras sube 4,8% con el petróleo barato, y Lula firma con 11 un swap de 12.000 millones de yuanes para pagar soja sin tocar dólares, un movimiento que reduce la dependencia del billete verde en el 8% de sus exportaciones. África subsahariana tiembla. Nigeria pierde 1.400 millones semanales porque el crudo Bunny Light compite con el descuento ruso, y el Naira se hunde a 1.680 por dólar en el mercado paralelo, lo que dispara la inflación alimentaria al 38% y fuerza al Banco Central a subir tipos al 28,5%. En Asia, el won surcoreano cae 0,9% porque Samsung ve encarecerse el gas ruso que alimenta sus fábricas de chips, y Taiwán acumula 11.000 millones en compras de oro físico para diversificar reservas ante la amenaza de un bloqueo chino que el misil ruso hace más creíble. Los fondos de pensiones nórdicos rotan 4.200 millones de treasuries a oro y bonos suizos, el franco sube a 0,84 por euro, y el Norges Bank anuncia que reducirá su exposición a renta variable americana del 62% al 55% en 18 meses. Los seguros de crédito suben un 22% en primas para cargamentos que pasen por el Mar Negro,
y las navieras desvían rutas por el Cabo de Buena Esperanza, lo que añade 9 días y $180.000 por viaje a los fletes hacia Europa. Los bancos suizos ven entradas netas de 2.800 millones en cuentas de rusos y chinos que huyen del dólar, y UBS lanza un nuevo producto, escudo nuclear, un depósito en oro físico con rendimiento ligado al VIX. Moragón ya está en el estudio de Notifinanzas grabando el especial de emergencia, cómo posicionar tu cartera antes de que Putin pruebe el misil en el Ártico la próxima semana. Y el mercado ya está descontando esa prueba ártica con un forward de volatilidad que cotiza a 28 para marzo, lo que significa que los fondos cuantitativos están descargando 1.200 millones diarios en puts del S&P 500 y comprando straddles en el oro con Delta 25, porque saben que un solo video de Putin en el Ártico disparando el misil sobre el Polo Norte puede hacer saltar el VIX a 45 en una hora y generar $4 billones en liquidaciones forzosas de posiciones largas. Los bancos de inversión ya han activado protocolos de escenario nuclear. Goldman Sachs reduce exposición a high yield europeo en 8.000 millones y rota a bonos suizos y oro físico. JP Morgan eleva el colchón de liquidez al 18% de activos y recomienda a clientes institucionales cubrir con opciones binarias sobre el petróleo Brent que pagan 10-1 si el barril cae por debajo de $60 en 30 días. En Londres, el cobre cae un 3,2% porque Glencore y Trafigura anticipan que China va a inundar el mercado con 400.000 toneladas de cobre refinado de sus reservas estratégicas para abaratar la transición verde mientras el dólar se debilita, y eso presiona a la baja el ratio cobre/oro a mínimos de 2021. En Tokio, los minoristas japoneses están vendiendo acciones de SoftBank, 4,1%. Porque el fondo Vision 2 tiene 2.800 millones expuestos a startups rusas de IA militar que ahora están bajo embargo, y Masayoshi Son ya está en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para un rescate discreto a cambio de compartir tecnología de chips con Washington. En Frankfurt, Siemens Energy pierde un 5,7% porque sus turbinas de gas en Siberia están paradas por falta de repuestos sancionados, y el coste de reubicar la cadena de suministro a India le va a costar 1.100 millones en 2026. En Sao Paulo, Vale sube un 3,9% porque el mineral de hierro ruso queda fuera del mercado y China necesita 50 millones de toneladas extra de Brasil para mantener sus acerías al 85% de capacidad, lo que eleva el precio del mineral 62% fe a $118 la tonelada seca. En Dubái, los traders de petróleo físico ya están ofreciendo crudo ruso expo con descuento de $22 bajo Brent para carga en diciembre, y los refinadores indios Reliance y Nayara están firmando contratos forward a 12 meses con cláusulas de fuerza mayor nuclear que les permiten cancelar si el misil ruso entra en fase operativa. En Nueva York, el mercado de repos ya siente la presión. El SOFR sube 12 puntos básicos a 4,68% porque los bancos primarios reducen líneas de crédito a fondos de cobertura expuestos a Rusia, y el balance de la Fed crece 80.000 millones en una semana para evitar un credit crunch antes de la reunión del FOMC del 18 de diciembre. En Pekín, el Politburó aprueba en sesión extraordinaria un plan de estímulo de 1,4 billones de yuanes, $200.000 millones, en bonos locales para infraestructuras 6G y baterías de estado sólido, financiado con la venta de 60.000 millones en treasuries, lo que acelera la dedolarización y empuja el rendimiento del Trisuri a 30 años a 4,92%. En Moscú, el Banco de Rusia sube tipos al 21% para defender el rublo 94 por dólar, pero permite que las empresas exportadoras conviertan solo el 50% de sus ingresos en divisas, reteniendo el resto en yuanes y oro, para financiar el complejo militar industrial que ya produce 1.200 misiles de crucero al mes. En Buenos Aires, el riesgo país sube a 1.920 puntos porque los bonistas temen que Milei firme con BlackRock un swap de deuda por litio que diluya la soberanía sobre el 35% de las reservas de litio global, y los fondos locales ya están sorteando bonos argentinos con CDS a 5 años que pagan 38% upfront. En París, Total Energies gana un 4,3% porque reemplaza el gas ruso con GNL de Qatar y Estados Unidos, y firma un contrato de 15 años por 5 millones de toneladas anuales que le asegura márgenes del 18% en Europa Occidental. En Singapur, los búnkers de fuel oil suben un 11% porque los armadores prefieren repostar en el estrecho de Malaca antes de cruzar el Mar Negro, y el coste medio de un viaje de un VLCC de Medio Oriente a Rotterdam se dispara a $9,2 millones. En Zúrich, los family offices rusos y chinos depositan 3.100 millones en cuentas numeradas y compran lingotes de 1 kilogramo en la refinería Argor Eraeus,
que ya opera a plena capacidad y ha contratado 120 empleados extra para fundir oro 24/7. Moragón, en directo desde el estudio, cierra el especial con una orden en vivo. Vendo 500 contratos de futuros del dólar índice en 104,35. Compro 200 onzas de oro físico en la subasta de Londres y entro en Palantir con stop en $38. El misil ruso es la mejor excusa que jamás tuvo Wall Street para imprimir, inflar y colapsar. Y el tic-tac de ese reloj es el sonido del dinero moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo entre servidores de Chicago y Singapur, mientras los algoritmos de alta frecuencia ya han ejecutado 2,4 millones de órdenes en el microsegundo posterior al tuit de Moragón, generando $180 millones en comisiones para los market makers que posicionan el VIX en 26,10 y hacen que el spread bid-ask del oro en COMEX se estreche a solo 8 centavos porque los bancos centrales asiáticos se están comprando en bloque a través de dark pools para evitar que el fixing de Londres dispare la prima física. En Hong Kong, el Hang Seng abre con gap bajista del 2,8% porque los inversores chinos venden acciones de Tencent y Alibaba para rotar a bonos del gobierno en yuanes que rinden 3,12% y están respaldados por las reservas de oro que Pekín acaba de revelar. 2.680 toneladas oficiales más 1.100 toneladas en cuentas offshore, lo que convierte al yuan en la moneda con mayor respaldo metálico del G20 y empuja el par USD/CNH a 7,22 en una sola vela de 15 minutos. En Riad, el príncipe heredero firma un memorando con Rosneft para comprar 300.000 barriles diarios de crudo Urales a descuento fijo de $25 bajo Brent durante 10 años a cambio de invertir 8.000 millones en el Fondo Soberano Saudí PIF para proyectos de hidrógeno verde en NEOM, un movimiento que debilita aún más el petrodólar y hace que el contrato futuro de petróleo Saudi Aramco Light cotice con prima de $1,80 sobre WTI por primera vez en la historia. En Tel Aviv, el shekel gana 1,4% porque Israel vende a Estados Unidos 1.200 millones en tecnología de láser antidrones que supuestamente pueden interceptar el misil ruso en fase de crucero, y el gobierno de Netanyahu emite bonos a 30 años en dólares al 5,8% que se colocan en 20 minutos entre fondos de pensiones americanos que buscan yield en un mundo donde el Trisuri a 30 años ya roza el 5%. En Ciudad de México, el peso mexicano pierde 1,9% en la apertura porque Pemex ve caer sus ingresos por exportación en 1.100 millones mensuales al competir con el crudo ruso descontado, y el Banco de México interviene vendiendo $600 millones de sus reservas para defender la banda 19,80-20,00, lo que reduce la cobertura de importaciones a solo 3,2 meses. En Sydney, el dólar australiano cae 1,1% porque BHP y Río Tinto anticipan que China va a reducir compras de mineral de hierro en 80 millones de toneladas anuales para priorizar inventarios rusos a descuento, y el futuro del mineral en Dalian cotiza a $112 con entrega enero, el nivel más bajo desde 2022. En Oslo, el krone noruego sube 0,9% porque Equinor reemplaza el gas ruso en Europa con 12 BCM extra de Troulio Sever, y firma contratos take-or-pay a 15 años con Alemania a 42 euros/MWH, lo que le asegura flujo de caja de 18.000 millones anuales y hace que su acción suba 5,2% en la bolsa de Oslo. En Johannesburgo, Anglo American Platinum gana 6,8% porque Rusia, bajo sanciones, reduce exportaciones de paladio en 40% y el precio del metal sube a $1.280 la onza, lo que beneficia a los productores sudafricanos que controlan el 78% del mercado global. En Santiago de Chile, SQM y Albemarle pierden 4,1% y 3,9% respectivamente porque el litio argentino entra al mercado con descuento del 22% gracias al acuerdo Milley-BlackRock, y el contrato futuro de carbonato de litio en Guangzhou cae a 78.000 yuanes por tonelada, el nivel más bajo en 14 meses. En Toronto, los productores de uranio como Cameco suben 7,3% porque el misil nuclear ruso reaviva el miedo a la energía fósil y los gobiernos europeos reactivan planes para 18 nuevos reactores SMR que necesitan 1.200 toneladas de U3 o 8 anuales hasta 2035. En Frankfurt, Rheinmetall explota un 11,2% porque recibe un pedido urgente de 2.800 millones de euros para tanques Leopard 2A8 y munición 120 milímetros que Polonia y los países bálticos quieren en frontera antes de marzo, financiado con el nuevo bono de defensa europeo que la Comisión emite a 2,85% a 7 años. En Shanghái,
CATL gana 5,6% porque litio barato argentino le permite reducir costos de baterías LFP un 8% y firmar con Tesla un contrato de suministro de 180 GWh para 2026 a 2028 a precio fijo de $72/kWh, lo que asegura márgenes del 24%. En Nueva Delhi, el Sensex abre plano pero Adani Ports sube 4,4% porque el puerto de Mundra captura el 65% del tráfico de contenedores que antes pasaba por el Mar Negro, y los ingresos por fletes se disparan un 38% interanual. En Kuala Lumpur, Petronas firma un acuerdo con Gazprom para recibir 3 millones de toneladas de GNL anuales a descuento del 15% bajo Henry Hub a cambio de invertir 2.100 millones en campos de gas en el Ártico ruso. Un movimiento que enfurece a Washington pero asegura suministro energético a Malasia hasta 2040. En Reykjavik, el gobierno islandés emite un bono verde nuclear de 800 millones de euros al 3,1% para financiar una planta de enriquecimiento de uranio con tecnología láser que venderá a Francia y Reino Unido, aprovechando su energía geotérmica 100% renovable. En Ljubljana, Eslovenia anuncia que comprará 6 baterías Patriot por 1.100 millones de euros financiados con un préstamo del BEI al 2,4%, y el ministro de Defensa declara que el misil ruso ha hecho más por la unidad europea que 30 años de discursos en Bruselas. Moragón, con el gráfico del VIX en pantalla gigante, grita en directo: el misil ya está en el aire y lleva escrito el nombre de tu cartera. Si no estás posicionado ahora, cuando Putin apriete el botón estarás pagando la cena de los que sí lo hicieron. Suscríbete a Notifinanzas, descarga el PDF con los 12 trades que Moragón acaba de ejecutar en vivo y recibe la alerta push cuando el misil cruce el círculo polar. El mercado no espera.